Muy buen día, estamos en el programa Tantón Catún. Hoy 22 de diciembre, día 12 lluvia. Recapitula, aprovecha las experiencias adquiridas. En gofre ajeno no te metas, en el plato de otro no te reclines. Y bueno, estén atentos a esta fecha porque bueno, siendo 12 lluvia, nos indica que mañana es día 13 flor o 13 ajau. Y bueno, en esta semana le estuvimos viendo justamente la importancia de este día de uno conejo, ¿no? Seguimos esa trecena y llegamos al 13 flor. Entonces, en el siguiente programa lo estaremos viendo del Nikanash, que vamos a hablar de calendario. Estaremos hablando un poquito sobre estas asociaciones, pero bueno, ya que estamos en el Tantún Catún, saludar aquí a Frank, a Moy, Jenny, Moni, ¿cómo están? Saludos, muy buen día. Adelante, buen día a compañeros. todos. Sí. ¿Moni? Muy buenos días a todos. Ya. Sí, todo muy bien. Qué bueno que mencionas esto, Chinawi. No me había dado cuenta. Estamos en el penúltimo día del Tzolk'in o Tonapowali y es oportunidad para platicar un poquito sobre eso. Pero me gustaría escucharlo a ustedes, compañeros, desde allá. Ustedes están ahora en Yucatán, ¿verdad? ¿Sí? Ok, en Tulum. ¿Qué platican de allá? ¿Qué cuentan? Pues, por ejemplo, pensaba que hace un par de programas vimos la noticia sobre estas protestas que hubo por el cierre de las playas y en parte del Jaguar. Creo que ha llegado como a una culminación del conflicto, ¿no? Porque lo que sucedió fue que hace 8 días se convocó una protesta masiva, por ahí hay algunas imágenes. Sin embargo, un día antes de la protesta, el presidente municipal de acá lanzó un video en redes sociales diciendo que ya había dialogado con el INAH y había conseguido que la gente de Tulum, los habitantes de Tulum, tengan acceso gratuito a la reserva, ¿no? Entonces eso pues provocó un poco de confusión porque lo que pasó fue que en la protesta casi no hubo ningún habitante de Tulum, ¿no? Entonces, pues se dividió, ¿no? Yo pienso que es algo, pensamos junto con Jenny, con Filiberto, un poco a la luz del libro Maya, de haber leído pues esta serie de engaños a través del cual están escalado en el poder, pues quienes están en el poder, que pues es una vez más el dividir y vencerás, ¿no? Porque ahora hay un conflicto en redes sociales, pasó de un reclamo por la privatización de las playas o por la ocupación de las playas a una pelea entre los mayas, los locales no querían conservar o no les interesa conservar o han vendido, y los de fuera que solo han venido a invadir y ya saben, ¿no? Como esta polarización de opiniones. Y pues la realidad es que está bien que tengan acceso a la playa, como lo dices, también el conflicto no es si cobran o no, sino qué van a hacer con esos recursos, ¿no? Pero pues desde acá a lo mejor la cosa sería solo a llamar a evitar esa división, ¿no? A que podamos ver que pues el problema no es de locales contra foráneos, mayas contra de fuera, ¿no? Sino que pues que la cosa es más compleja, ¿no? Tiene más matices y que eso, que si bien el espacio es de todos, pues también es responsabilidad de todos preservarlo, ¿no? Algo que nos comentaban es que fuimos a hacer una serie de entrevistas por allá, nos decían las personas que fueron registradas ahora con la nueva entrada, nos decían que ellos como mayas han cuidado las ruinas de Tulum, de la zona arqueológica de Tulum, desde antes de que el INAH pues existiera siquiera, ¿no? Claro. Ellos han sido guardianes de esa zona, entonces de alguna forma también pues tienen que encontrarse las formas para que integrarlos, ¿no? Para que ellos sigan siendo los agentes principales en ese lugar, ¿no? Y no se vuelvan solamente las piezas del museo y aparte de la comunidad. Tú tuviste la oportunidad, además, bueno, Jenny tuvo la oportunidad de ir con sus alumnos, con sus niños esta semana al nuevo museo regional de la costa oriental, ¿no? No sé si quieras compartir algo de esa experiencia. Pues ahorita está gratis y en enero va a empezar a cobrarse. Entonces ahorita se está abriendo y entonces están estos 3 lugares en este nuevo Parque del Jaguar. O sea, ingresas al Parque del Jaguar y dentro está la zona arqueológica de Tulum, que también se extendió porque se agregaron nuevos sitios. O sea, sitios que estaban a un lado y que no había acceso directo al público.
Y está también el museo, este museo regional de la costa oriental, donde pues está muy interesante, está muy bonito, la verdad, y hay piezas que salieron ahorita con el Tren Maya, entonces pues, está interesante, y ahorita la entrada es libre y después pues, ya tendrá algún costo. Pues sí, lamento que Omey no esté aquí con nosotros ahorita. Él manda un saludo, dice que está corriendo para llegar y poder integrarse, pero se demoró más de la cuenta en un viaje que hizo, porque a Omey le gusta este tema. Él le está dando seguimiento a esos asuntos. Si hay una división ahora entre los grupos que hace un rato estaban protestando, es porque el fermento de la división ya estaba ahí. Y lo único que hicieron las autoridades fue detectarlo y detonarlo, ¿no? Y si había división entre los grupos que estaban protestando, aunque sea latente, es porque todavía no tienen claro qué es lo que quieren, ni contra qué protestan, ni dónde está el problema. La cultura es cara. Mantener la cultura sale caro. Me parece normal que las autoridades traten de financiar de manera razonable los sitios arqueológicos y los sitios ecológicos también, porque esto sale caro. Lo que pasa es que se puede hacer de manera, digamos, compatibles con los usos y costumbres, si es que vamos a hablar así de la población con la tradición local, o de maneras toscas que otra vez van a crear problemas más adelante, ¿no? De todas maneras, ese no es el problema y esa no es la solución. El problema real es otro y la solución real es otra. Jesús una vez se enfrentó a un tema similar y le dijo a este joven, oye, ¿cómo resuelvo esta situación? Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, el mundo sigue, el mundo va y viene. Está claro que uno tiene que involucrarse porque finalmente uno es usuario del mundo y uno tiene un deber, pero no pensar que los vaivenes del mundo son el único objetivo. Realmente esto es una pugna, esto que ustedes están viendo ahí es una pugna artificial. Es una pugna resultado de otra cosa precedente que es mucho más grave y no se está viendo. Y por eso la gente no sale a protestar. ¿Han visto alguna vez una manifestación por la pérdida de la literatura maya? O alguien siquiera que esté enterado de ese asunto. Digo, por lo menos que esté enterado. Bueno, hay un estado de inconsciencia popular respecto a las raíces. Ese es un problema. De hecho, hay un problema todavía más profundo, pero la inconsciencia de las raíces, el no entender que las raíces son tu propio ser cultural, aquello que te diferencia de un animal, el no entender eso, claro que genera contradicciones y demás. También hay otro problema, por ejemplo, la pugna entre mayas y autoridades, porque finalmente los mayas nunca han sido completamente asimilados, ni los mayas han aceptado por completo a las autoridades del país. Entonces, y eso no solo es entre los mayas, cualquier comunidad, no solo en México, obviamente, eso se da donde quiera que haya comunidades nativas que hayan sido avasalladas por una colonia. Bueno, el resultado de la colonia después son 2-3 siglos de contradicciones. Y ojalá que no llegue a algo peor. Hay maneras de resolver estas cosas. Ni siquiera son difíciles. Ni siquiera es difícil resolverlo. Pero las autoridades deberían, ese es el requisito, deberían entender lo que está pasando. Si no entienden lo que está pasando, averigua cuántas autoridades conocen maya clásico. Si no entienden lo que está pasando, obviamente no van a detectar dónde está el problema, sino se van a ir a las llamaradas de petate, como se dice en México, que son episodios superficiales, alimentados violentamente por las emociones de un momento, pero después desaparecen, no pasó nada, nadie recuerda después lo que pasó. Nuestro cometido es apuntar hacia problemas más profundos y buscar soluciones más profundas. Uno de los temas es recuperar la raíz. Darse cuenta que la verdadera identidad radica en la raíz, no en folclore. Distinguir raíz de folclore. Es una pregunta que les hago y te incluyo, Mónica, que estás ahí. Ustedes notan que el folclore no es la solución para conservar la cultura. ¿Podrían platicarle al público sobre la diferencia entre la raíz, la auténtica raíz que tiene que estar viva, y el folclore? Bueno, yo pensaría que una de las principales diferencias es que la raíz es real, incluye fondo y forma, ¿no? Y el folclore privilegia la forma
y termina por consumir el fondo, ¿no? Y termina por desaparecer el contenido y la forma termina por superponerse y entonces da lugar a estructuras vacías, ¿no? Que son como estos bailables que vemos cada vez en los eventos culturales, ¿no? Que repiten una forma que ya está separada de su comunidad y que entonces pues pierden el interés, ¿no? Degradan la cultura porque hacen que pensemos que la cultura es algo superficial y que no podamos ver toda la riqueza que tiene realmente la cosmovisión, ¿no? Así es. Omey, aprovecho para saludarte. Estamos platicando sobre el tema de raíces versus folclore en el contexto de estas protestas que ahora se dividieron por una, digamos, solución política, lo cual no me parece ni fu ni fa, ¿no? Es decir, no, tampoco es nada del otro mundo. Estas cosas van a seguir. Pero les comentaba a los compañeros que hay algo más profundo que ese tipo de contradicciones que se generan por políticas locales, que es justamente la pugna que hay entre ser un cultural y ser un animal. Y para entender que uno quiere ser cultural, que queremos ser culturales, que queremos separarnos de la naturaleza, digamos, vil, nosotros tenemos que enfocar dónde están nuestros verdaderos problemas. Uno de ellos es la pérdida acelerada de las raíces y su sustitución por el folclore. Esto afecta en gran medida a los mayas, a todos los grupos nativos de la tierra. En África es terrible, en Oceanía también, pero en el área maya se nota más porque los mayas son herederos de una civilización, de una de las grandes civilizaciones de la tierra. Entonces es penoso que todo eso se reduzca a pura forma. Nos estaba comentando muy que efectivamente cultura es forma y contenido. El folclore entonces es un regodeo sobre la forma que puede llegar al extremo que se pierde el contenido y es sustituido por cualquier otra cosa. Y ahí lo vemos, por ejemplo, en los elementos de la identidad folclórica de los grupos nativos de México. En este momento ya prácticamente no hay contenido tolteca, no hay contenido anahuaca, el contenido es más bien católico, pero sigue siendo ese regodeo sobre las formas. Y cuando las autoridades tratan de proteger a las comunidades y las culturas locales, ¿a dónde apuntan? A la forma, porque es lo que ven, al folclore, es lo que conocen. No solo ignoran que hay un contenido, sino que cuando se les habla de contenido se inquietan porque no es por ahí, no quieren que se recuperen contenidos, quieren que se sigan manteniendo las formas. ¿Por qué? Omey, tú estabas platicando. Por ignorancia, creo, ¿no? Ignorancia, también creo por que temor. Por temor, y sí, claro, hay muchos intereses también de por medio, ¿no? Hay, que están en disputa. Y creo que también, justo a lo que apuntamos nosotros es un tanto más al turismo. O sea, eso pasa cuando las zonas se dedican plenamente al turismo, ¿no? Son consecuencias de cambiar las dinámicas económicas en una zona. Justo la experiencia que he vivido también allá Moy y las personas de por allá que han estado viviendo, pues es que ya los últimos, ya no hay pescadores, ¿no? O sea, las actividades económicas pues se están transformando y a donde apuntamos nosotros es más bien a un turismo patrimonial, ¿no? A un turismo pues con una base más sólida, ¿no? En términos del contenido y no solamente en términos de la forma. Entonces, también creo que está interesante ver estos procesos y saber ubicarnos, ¿no? En qué posición nos encontramos y hacia dónde apuntamos, y creo que pues sería eso, ¿no? No vamos a cambiar el enfoque económico de una zona, sino más bien hay que adaptarse a la zona y pues más bien buscar alternativas, como en este caso el turismo patrimonial, ¿no? Así es como lo veo, lo visualizo yo. Lo peor que podemos hacer es invertir la poca energía que tenemos en falsas batallas. Hay que apuntar a lo que realmente hace falta. Y lo que necesitamos es revalidar miles de años de procesos civilizatorios. Esos procesos han quedado plasmados, bueno, por supuesto, en los yacimientos arqueológicos, en la literatura, en la religión, pero las cosas auténticas, en lo que viene de atrás, en la medida en que las raíces se contaminan con procesos de sincretismo y demás, con imposición forzada de otra religión y de otra cultura, empiezan a ser inoperantes. El problema de la cultura es que tú no la puedes mantener si no es funcional, si no funciona. Si ya la estás sustituyendo por otra religión y por otras costumbres y demás, ya eso no funciona, tarde o temprano se extingue. Conservar el fantasma, conservar la apariencia. A ver, estaba pensando en estos compañeros mayas que son de una religión cristiana, no me acuerdo cuál,
pero que trabajan de fin de semana, se van a hacer mallas profesionales para ganar un dinero, lo cual me parece muy bien, y los estoy saludando. ¿Te das cuenta que esa no es la vía de conservar las raíces? En absoluto. ¿Por qué? Porque finalmente ellos van a hacer lo que el público compre, y el público va a comprar lo que vio en las películas. Y el público termina conduciéndolos a un estereotipo cultural que más vale mantener ahí, porque si penetra a la comunidad, termina destruyendo lo poco que queda de las raíces. Eso lo hemos visto sobre todo en la zona Nahua, que se ha contaminado con posiciones de la nueva era y otras que vienen del viejo mundo, y esas adquisiciones terminan aniquilando las raíces. Así. Lo peor es que los propios damnificados no se dan cuenta. Entonces, se ha visto, por ejemplo, de una manera patética en la lucha de los mapuches en Sudamérica, y también de un modo degradante en la lucha de las comunidades nativas de Norteamérica. Han terminado haciendo la lucha del otro, no su propia lucha. ¿Por qué? Porque el otro le dijo, mira, tu lucha es la lucha de clases, porque lo dice San Carlos Márquez, fue un alemán que vivió en el siglo XIX y escribió así en un libro. Y aquí los tiene luchando por la lucha de clases. Por favor, mínimo aprende tu lengua, y tu lengua clásica, no el chapuceo que se habla hoy. Mínimo conoce tu historia a profundidad. Mínimo date cuenta de cuál era el proyecto civilizatorio que tenía tu gente. Date cuenta de cuáles fueron los procesos que erosionaron ese proyecto. Date cuenta de dónde estás viviendo en este momento para que hagas una lucha que valga la pena, y no para que te conviertas simplemente en una figura que se puede manejar políticamente, porque eso es lo que son estos grupos extremistas. Se han convertido en fichas de una política ajena, ellos mismos no saben lo que hay, y lo peor, muchas veces aceptan dinero para seguir trabajando como fichas de una política ajena. Eso fue lo que pasó con las comunidades del norte de los Estados Unidos en la elección de 2016. Se dejaron comprar por el interés de hacer casinos en las reservas, como si tu tradición fuera hacer casinos. Los casinos generaron millones, lo cual está muy bien, pero también generaron pugnas. El resultado es que quebraron en fragmentos lo que hasta entonces era un grupo unido que llegaba desde California hasta Canadá, que es la iglesia nativa norteamericana. Ahora esos fragmentos ya no tienen ningún peso. ¿Ves? Entonces hay que tener mucho cuidado también de no comprar guerras ajenas, porque nosotros tenemos una guerra muy pesada y no vale la pena perder la energía. Nuestra guerra es por la cultura. Nuestra guerra es para reivindicar milenios de civilización. A mí que no me venga nadie a platicar de cómo hacer la guerra si no ha aprendido una lengua nativa, si no es un paladín de las literaturas y de las propuestas anahuacas. Así de sencillo. Por otro lado, tampoco quiero juzgar de manera extrema a muchas personas y grupos de tradición que lo están intentando a su manera y como pueden, ¿no? Si lo hacen con humildad y con buenas intenciones, todos somos bienvenidos. Pero ya cuando se cuela la dobleza, ya cuando empiezan a aprovechar el sistema, cuando se empiezan a convertir en indígenas profesionales, nomás para ganar un dinerito, algo así. Estoy pensando en un grupo, por ejemplo, que trabaja de indígena de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así. En ese horario son indígenas. Después se pone su ropa occidental normal y se va para su y no quieren saber nada de indígenas ya después de esa hora. Es decir, eso es degradación de la cultura y nosotros no podemos caer en eso. Bueno, ya estoy hablando de más. Adelante. Pues sí, creo que seguimos ya de lleno con la lectura de hoy. Me conecté un poco después, no sé bien qué se haya dicho, pero pues ya este va a ser el cierre, por lo que tengo entendido, de el penúltimo encuentro del año. Si ustedes quieren, nos podemos reunir todavía el día 29. Ustedes quieren, es domingo y es un domingo hábil. Ahí como lo vean, yo encantado de la vida. Y de ser así, me gustaría que abordáramos el tema del calendario maya, porque cambio de año llama la atención sobre el calendario. Claro. Sí, pues lo platicamos. Estaría bueno, digo, ahorita coincidió también con el tema del solsticio, que también ayer en el Nicanash pues se habló al respecto del tema. Y pues sí, estaría bueno también tener una lectura más, porque creo que han ido hilvanándose de manera interesante cada lectura, y también las noticias que han surgido creo que han servido como para contextualizar
¿no? O sea, creo que también ha servido pues sí, como de referencia histórica nos damos cuenta que son temas de actualidad, ¿no? Que la lucha sigue, que la Claro. insurrección está viva, que las cosas mm, no se quedaron en una fotografía, ¿no? Y no es una caricatura, ¿no? Tampoco Estamos es intentando. una realidad. Y lo que se está logrando ya, aunque es mínimo, pero da una idea de que vamos bien. Es por Sí, ahí. Se sí, está sí, sí. haciendo algo. Se está haciendo un cambio. Y lo están observando las propias comunidades. Y lo está observando la gente. Tengan en cuenta que a medida que, por ejemplo, la difusión de la literatura sagrada anahuaca se extienda, también eso va a generar pugnas en el seno de las comunidades, entre aquellos que tienen buena intención y lo van a aceptar, y aquellos que están pensando en cómo sacarle lucro al asunto, y si no pueden manejarlo van a tratar de destruirlo. Esa gente existe. Entonces, Exacto. esas pugnas van a ocurrir. No hay que ser demasiado idealista ni demasiado optimista con esto, sino ver que estamos en medio de una guerra, y es una guerra por la cultura. Y la solución no está en protestas que no sean necesarias, ni mucho menos en las armas físicas. Nuestras armas son intelectuales e intuitivas. Y son armas de cultura y armas de práctica nahuálica. Finalmente, el cultivo desde el punto de vista tolteca es un cultivo integral. Exacto. Sí, y creo que también es interesante verlo de este modo, porque pues, los libros representan esa memoria, esa recapitulación, y también la parte intelectual, que hemos visto que carece bastante, pues, el movimiento como tal, que busca pues, reivindicar identidades pues, las raíces culturales, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo este hincapié en las traducciones, en la lectura, en la difusión de la literatura sagrada, sobre todo, porque hace falta, ¿no? Hace falta teólogos, toltecas, que estudien, que sepan Sí, realmente que hay una tradición literaria, porque pues hay que acabar con esos prejuicios y esos complejos, ¿no? Creo que hay muchos complejos de inferioridad en la identidad del mexicano. Ahí en algún momento Samuel Ramos, ¿no? Aquel sociólogo, me parece, o psicólogo, hizo un análisis y hablaba de los pelados, ¿no? Estos personajes que tienen complejos de inferioridad y tienen que exacerbar, ¿no? O sea, sentirse lo más, pero claro. realmente lo que tienen por dentro es una carencia muy fuerte, ¿no? Como dicen, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, Proceso de pues más bien, compensación, ya sabes. Sí, exactamente. Entonces, pues más bien, pues sí, este trabajo de traducciones, de difusión, de atender estos temas, a lo mejor no son tan fácilmente digeribles o no son tan populares, pero pues es el trabajo que nos toca, ¿no? Y no lo sí, estamos haciendo tampoco para el corto plazo, sino al mediano y largo plazo. O así sea, es. esto es un trabajo como Así es. desde ese No punto vamos de a las vista. masas. No vamos a las masas ni Entonces, nos interesan las masas. exacto, Omi, te estás entrecortando bastante. sí. Pues si quieren, ya mejor damos paso Ok. a la Sí, lectura, bueno, a la meditación, si nos puede sí. ayudar Mónica, ¿sigues ahí? Jenny o Moni, creo que se desconectó. Es que Mónica me dijo que está de viaje y que tiene mala conexión. Mónica, Okay. Aquí estoy, perfecto. Sí, puedes nada introducir más que no la voy a poner lectura. la cámara porque sí, Sí. no voy a poner la cámara porque también yo los escucho un poco entrecortados, pero bueno, A ver vamos si a te dar oyes paso a la bien. meditación ahora. Mira, si te oyes mal, te lo voy a decir, porque puede afectar, ¿no? El momento. Pero bueno, esperemos que te oigas bien. Ok, ok. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta práctica para poder aprestarnos para escuchar la lectura sagrada. Entonces, como siempre, ya saben, vamos a colocarnos en una posición cómoda y vamos a empezar a entregarnos a este ejercicio que consiste en cerrar nuestros ojos y vamos a preparar nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso,
Simplemente vamos a llevar nuestra atención a nuestra respiración. ¿Cómo está en este momento? Y cómo notas las huellas que deja en tu cuerpo la última actividad, la más reciente que acabas de hacer. Si vienes de alguna actividad física o de hablar, o si estás haciendo la digestión de tus alimentos, solo nota eso, solo date cuenta cómo es tu sensación y permite que en este momento tu cuerpo se encargue de hacer lo suyo. Y de acuerdo con el consejo del día, vamos a evocar cuáles son las bases que tiene tu ser, que tienes tú, empezando por el cuerpo. ¿Qué tan sólida es esa base? ¿Qué tan flexible? ¿Cómo puedes percibir eso que te sustenta, lo que sustenta tu vida? Y sigue respirando, observando ese ritmo que lleva tu respiración. Y vamos a evocar también cuáles son las bases, las estructuras mentales, emocionales, tus rutinas, que son el mundo en el cual te mueves, en el cual interactúas. Y en este momento vamos a desprendernos de todo ello. De manera ritual, para esta lectura vamos a ofrendar todo eso. Simplemente date cuenta de qué está conformando tu personalidad, tu mente, tus emociones, tu devenir en esta vida. Solo date cuenta, solo nota eso. Y ahora, siguiendo el ritmo de tu respiración, vamos a disponernos a liberarnos de todo ello, de todas esas rutinas. Y muy gentilmente vas a decir mentalmente, amo Mati. Y observa qué pasa. Observa cuál es la reacción o la respuesta de tu cuerpo mentalmente, cómo recibes esta palabra. Y cada vez que te acuerdes puedes pensarla mientras estás observando, dándote cuenta de lo que pase por tu campo perceptual. Puedes pensar ahora también sin mente. Y nota también cómo se encuentra ahora tu cuerpo y la diferencia que hay al inicio de este ejercicio hasta este punto. Y toma conciencia para que este recuerdo quede y seas capaz de evocarlo en el momento que tengas disposición, para que este ejercicio pueda ser un poco más largo, más extenso y profundo.
Amo Mati. Sin mente. Dios es uno. Serpiente emplumada es su nombre. Nada pide. Solo serpientes, solo mariposas le ofreceré y en su presencia sacrificaré. Vamos a ir cerrando este ejercicio. Vamos a tomar conciencia de nuestra presencia en el lugar donde estamos. Y vamos a respirar, a empezar a mover alguna parte del cuerpo. Y cuando tú estés listo, muy gentilmente abre tus ojos. Y ahora sí, con esta quietud, en este silencio mental, vamos a disponernos a la lectura del día de hoy. Ya Adelante, se muere. Sí. amigos. Un placer. Queda muy agradable estas meditaciones, introducciones. Estoy pensando que en algún momento quizás deberíamos analizar esa lectura que hace al final de Dios es uno, serpiente emplumada es su nombre. Porque es muy profundo ese tema. ¿Te parece si lo tocamos en algún momento, si la lees despacito y lo vamos analizando? Claro que sí. Cuando gusten, pues nos organizamos. Sí, para saber de qué estamos hablando, para saber que repetimos. Oye, ¿y Claro. quién puede hacer la lectura hoy? ¿Tú, Jenny? Pues adelante. Estamos en tiempo ya, sí. Entonces, de este libro de Chilam Balam, el libro sagrado maya, en la traducción que hizo Frank Díaz, vamos a leer el libro de Chumayel, Chumayel 8, Catún 12 Ajau de la serie K20, Catún 12 Ajau de la serie K24. Chumayel, lámina 96, Kisimín, lámina 129, y de la 134 y 135, y de Shoken, la lámina 155. Séptimo. El Catún 12 Ajau es el séptimo Catún de la cuenta. Valladolid es la sede del Catún. El mono precioso es su rostro. El señor del cántaro de lluvia celeste es el rostro de su gobierno. 5 vueltas dará en el cielo diurno y en el cielo nocturno. Habrá entonces muchos maestros y muchos aprendices. Alegre estará el gobernante, alegre el profeta. Habrá una palabra de gozo en toda la tierra. Enriquecerán los pobres. Abundancia de pan es la palabra de este Catún. Habrá años ricos, de ganancias y abundancia en este buen Catún. Bondadoso será el apreciado Chac. Producirá gruesos frutos. Brotarán los frutos hasta en los pedregales. Pero, cuando con fuerza vengan los inmigrantes, temblarán los rostros por causa de los monos guerreros. Te quebrarán los corazones de los dirigentes naturales de la tierra por la revuelta guerra. De guerra será el dominio, de guerra el gobierno, de guerra el poder, de guerra la comida, de guerra la bebida, de guerra el andar, de guerra los oficiales. Pelearán los ancianos, pelearán las ancianas, pelearán los niños, pelearán los guerreros, pelearán los jóvenes. Vendrán ambiciosos oficiales y ambiciosos dirigentes. De un día y una noche serán el banco y la estera. Cuando entre el enjambre de guerreros, peligrarán los poderosos,
Alzarán palos y piedras los soldados. La mitad del catún será buena y la mitad mala. 6 años serán malos y 6 años buenos, hasta que se completen los 12 grados del catún. Pedirán a los dirigentes de la tierra que se conviertan al cristianismo. Pedirán a los dirigentes de la tierra el libro de las 7 generaciones del ombligo de la tierra, y les pedirán el libro de los pueblos. Es la palabra de Dios. Recibid a vuestros huéspedes cuando vengan. A un día de camino, a un grito de distancia, viene el enjambre de moscas. Tal es la carga del catún. Muy malo será su corazón, muy mala su palabra. Vienen los ambiciosos guerreros a agredir a los padres y a las madres, a hostigar a los padres y a hostigar a las madres. Ya se finca el Dios único en el banco del pueblo, en la estera del 12 ajau, el catún rico. También penetran los arqueros, van ciñendo los arqueros del país. Se presentan los arqueros en el centro de la tierra, van rodeando con sus flechas el centro del país. Cuando vengan a establecer su gobierno sobre la tierra, habrá exceso de trabajo. Serán injuriados los dirigentes naturales de los pueblos cuando de repente se asienten los guerreros con sus flechas de guerra y sus armas de fuego. Cuando se establezcan los arcabuceros, enloquecerán las hijas, enloquecerán los hijos por las demandas de guerra. Serán destruidos los hijos de los maltratados cuando tengan que tributar hasta los niños. Bajará el Señor de 2 cabezas a burlarse de los dirigentes de los pueblos. La estrella del negro advenedizo será el rostro de los ambiciosos guerreros. Pero se aliviará la tierra de la carga de los señores que exigen oro cuando se unan los sabios y se unan los sanadores y salgan a los montes y los pedregales para juzgar a los señores, para cortar las garras del gavilán conejero y desgarrar las espaldas del lobo y el zorro. Incendiarán sus guaridas, ya no habrá zorros, no habrá lobos. Mucho pan es el pan del catún, el catún rico. Felices estarán los funcionarios, felices todos los que se establecen en la tierra y en las costas del mar, cuando reciban su sustento en el corazón del monte. Cuando se establezca este catún, cesarán la sequía y la epidemia. Con gozo vendrán con Dios a pedir la cristianización. Retrocederán los zorros, ya no habrá zorros ni lobos mordedores, no habrá sufrimiento, sino alegría. En los días de este catún será examinada la fe de los dirigentes de los pueblos, por si comprenden qué significan el alimento, la puerta de oro y el matrimonio del pueblo en la casa de los 4 aposentos. Entonces nos pedirán que nos pongamos de pie sobre nuestras sandalias para cristianizarnos. He aquí, ya experimentamos el despertar. He aquí, ya estamos despiertos. Muy bien, gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, adelante, ¿eh? Este es un catún, esta es una profecía. Ustedes ven, doble, positiva y negativa. De hecho, el mismo texto aclara que va a haber un periodo positivo seguido de uno negativo, otro positivo, otro negativo. Esta es una estructura de este tipo de este catún, que es el 12 ajau. Al 12 ajau le corresponde esa estructura doble. Si tienen alguna cuestión al respecto. Porque yo estoy viendo un montón de datos. ¿Cómo? Déjame subir. Tengo una pregunta. Al final de la lectura habla de la cristianización. ¿A qué se refiere? ¿Literalmente ese es un tema. ¿Adoptar la religión cristiana? ¿O a qué? Se refiere a 2 cosas. Por un lado, la cristianización que estaban sufriendo ellos en ese momento. Así que cuando usa la palabra cristiano, se refiere literalmente a los cristianos. Esa es la primera lectura. Pero en lectura profética se refiere a otra cosa. Y de hecho me gustaría verlo ya al final, porque desde el principio hay cosas que vale la pena aclarar.
Fíjense que en el primer verso habla del mono precioso. Y dice que el mono precioso, Yashuen, es el del cántaro de lluvia celeste. Ese es el regente de este catú. Y que dará 5 vueltas en el cielo nocturno y en el cielo diurno. ¿Quién creen ustedes que sea ese mono precioso? ¿No te estoy oyendo? Venus, ¿no? Venus. 5 vueltas aparentes, sinódicas, de Venus sincronizan con 8 años solares. Así que las 5 vueltas se refiere siempre a Venus. Y por otro lado, tú sabes que las vueltas de Venus tienen una mitad más o menos. Matutina, Venus matutino, y el resto del tiempo es Venus vespertino. Entonces, aquí está hablando de Venus. Y Venus es Cuculcán-Quetzalcóatl. Es el señor, el símbolo, la representación de la cultura. Por eso es que este catú está auspiciado por el mono precioso. Ahora, si ustedes se acuerdan, en el Popol Vuh aparecen unos monos que eran bailarines y también tocaban instrumentos y todo. Los monos eran teatristas además. Y formaron una obra de teatro ahí. Y hay un episodio donde ellos están bailando y eso, y la abuela de ellos se echa a reír y entonces se retiran ofendidos al monte. Creo que les insistieron como 3, 4 veces hasta que dijeron, ¿sabes qué? Ustedes se quedan con lo suyo y nosotros nos vamos con nuestra cultura. ¿Alguna idea de por qué los monos representaban la cultura? Para los prehispánicos en general, no solo los mayas. No sé si es porque, o sea, al cultivar el chango, uno deja de ser chango para convertirse en ser humano. El chango es el mono, sí. Sí, para fuera de México. Sí. El chango es el mono. ¿Y entonces qué pasa cuando cultivas tu chango? Pues uno se puede convertir en ser humano, ¿no? Cuando se cultiva. Es cuando te haces humano. Antes no. Antes era un vil chango. Entonces, por lo menos un chango oculto, ¿no? Sí. Fíjate que los monos son en la naturaleza lo más parecido al ser humano. La naturaleza, por otro lado, representa lo divino, por oposición a la civilización, que es lo degradado, lo pecaminoso. Así funcionan las cosmovisiones. Y puesto que el mono es el elemento de tránsito entre lo natural y lo humano, el mono entonces se hace emblema de lo más culto, lo más refinado dentro de la naturaleza. El emblema de cultura, el mono. De hecho, en el Popol Vuh, bueno, les llaman monos, pero en realidad eran profetas, si se fijan, hacían de todo. Esos monos terminaron mal, por cierto. Esos monos representan a toda una humanidad que fue la precedente, según el Popol Vuh. Antes de nosotros hubo una humanidad que era más bien simiesca. Y un día treparon a un árbol en busca de frutos, de unos pájaros que querían cazar, y el árbol aprovechó cuando ellos estaban en la rama, ¿no? Y empezó a crecer. El árbol creció más rápido que la capacidad de ellos de bajar y se quedaron perdidos en el aire. Y así se acabó una etapa. Claro que es un simbolismo, ¿no? Que te está diciendo que está bien la cultura, pero no le rindas culto. Porque si se convierte ya, si deja de ser lo que debe ser, un medio para llegar a algo más, y se convierte en un fin, te vas a perder lo bueno, que es el nahual, ¿no? Entonces los monos se quedaron en las ramas. Es lo que dice esa historia. También el árbol es emblema del ego. Si se fijan, en el verso 4 vuelven a aparecer los monos, pero ahí le llaman los monos guerreros. Y es apodo de los inmigrantes, es decir, de los europeos. Vaya, no solo los españoles, de los europeos. Entonces está jugando con los dos aspectos de mono, porque mono por un lado representa la cultura, pero en maya yucateco mono se dice yash, que quiere decir aporreador. Esto es algo que deben tener en cuenta al leer estos textos, los juegos que se hacen. Si una palabra tiene un par de acepciones, sobre todo si son bien distintas, seguramente el chilán lo aprovecha, porque eso le da profundidad, ¿no? Al texto, le da también poesía. Pero me interesa lo que marca este cartoon, que es el verso 2. Entonces habrá muchos maestros y muchos aprendices. Estará alegre el gobernante, el verdadero gobernante, el de la tierra. Estará alegre el profeta, pues habrá una palabra de gozo en toda la tierra. Esto es un anuncio de enseñanza, de conocimiento. Yo pienso que este cartoon realmente se cumplió. Este cartoon empezó a regir en 1968 y fue cuando regresó el interés por las técnicas nahuálicas primero,
y después por la cultura anahuaca en general. De hecho, en ese mismo año, 68, fue cuando empezó ese interés. No creo que haya sido un cumplimiento mágico, sino una cosa deliberada que se hizo así. Si tienen algo que comentar, adelante, porfa. No, pues a mí eso me llama la atención, tiene que ver con todos esos movimientos sociales en el 68, ¿no? Y muy orientados acá en México a las universidades, ¿no? Como que por primera vez, bueno, sí, por primera vez, las universidades dejaron de ser como estos lugares encerrados en sus realidades institucionales y empezaron a desbordarse hacia las calles, o sea, como que el conocimiento empezó a quedar más grande que las universidades, ¿no? Así es. Y algunos acá en México, y por ejemplo también está Castaneda en ese tiempo, ¿no? Y todo. En 68 publicó su primer libro, Castaneda, que fue cuando por primera vez el mundo entero dijo, ¿cómo que en México antiguo no solo había salvajes, también había sabiduría? Y de hecho el mundo se enteró de una manera estridente, porque ese primer libro se publicó hasta en chino. Cambió por completo la percepción. A mí me afectó a millones de personas. Así que nos guste o no Castaneda, lo aceptemos o no, pero hubo un parteaguas a partir de esa publicación. Hasta entonces lo único que se sabía de México antiguo es que eran salvajes, caníbales, sacrificadores y bueno, estaba la información, la enseñanza de los antropólogos, historiadores, pero estos no pasaban a las masas ni tenían interés en comunicar con las masas. Y de pronto aparece Castaneda con un libro fácil de leer, ameno, divertido, donde está diciendo, ¿sabes qué? Nosotros somos unos aprendices, apenas estamos empezando, ya hay civilizaciones enteras, grupos humanos que llegaron mucho más profundo, más atrás que nosotros. Y entre ellos estaban los yaquis, porque fue discípulo de un chamán yaqui, según se presenta, ¿no? ¿Alguna otra cuestión sobre este texto? Yo tengo la duda si esta idea de los inmigrantes también se refiere a lo que hablábamos una vez, la primera vez que leímos en Carrillo Puerto, que hablaba de los extranjeros, ¿no? De los extranjeros de la tierra. O sea, porque después habla eso de que se quebrarán los corazones de los dirigentes naturales de la tierra por la revuelta global. O sea, en el sentido de que los inmigrantes o los extranjeros de la tierra no son solo los que vienen de fuera, ¿no? Sino que los que ya vivían aquí como estos dirigentes, que ya no tenían esa conexión con la realidad, ¿no? Bueno, ponte en el lugar de ellos. Ponte en el lugar de que escribió esto. Literalmente estaban entrando inmigrantes con poder. Dice Ulil Hoyik, los inmigrantes que vienen, ¿ves? La entrada de los inmigrantes. No les dice enemigos, no los trata mal, pero eso es porque los mayas, ustedes se han dado cuenta que eran muy respetuosos, pero estaban sufriendo terriblemente. Y lo primero que hicieron los inmigrantes fue quebrar a los poderes naturales de la tierra. Pero lo primero fue quebrarlos, quebrar sus corazones, sus voluntades, quiere decir, o ponerlos unos a otros. Ustedes saben que el primer encuentro, de hecho, oficial entre los españoles y el primer encuentro ya pactado de embajada, ¿no? Entre los españoles y el poder maya, fue cuando Montejo opuso a los Tutul Xiu contra los cocomes. Los opuso bárbaramente, al punto que los cocomes se molestaron tanto que mataron a los dirigentes Tutul Xiu. Entonces los demás se alzaron contra los cocomes y acabaron con los cocomes. Y mientras tanto, Montejo fue imponiéndose por todas partes. Eso es quebrar el corazón, quebrar la voluntad. Ellos consideran que la voluntad parte del corazón. Y por eso el resultado es una guerra total. Dice que hasta las ancianas, los niños pelearían. No solo pelearían en una batalla formal contra los invasores, sino pelearían entre sí, se quebraría el pueblo. Esto es una característica de este Catún. Dice, sí, ok, va a haber mucha difusión de conocimiento, de pronto se nos va a abrir una nueva ventana en el universo, cosa que no sabíamos, pero eso va a provocar tremenda guerra, lo cual es normal, es normal. La evolución no puede ocurrir sin pugna. Si la semilla quiere germinar, tiene que romper esa cáscara dura que tiene. Y eso es una pugna, uno no lo percibe porque está ahí abajo de la tierra, es una plantita, pero ponte en el lugar de la plantita. La mayoría no lo consigue, la mayoría no vence en esa pugna. Entonces, lo que está diciendo es que si quieres ganancias, tienes que aprestarte para la pelea. Es una batalla por el conocimiento. Pero bueno, creo que te refieres a que no es como desde un punto de vista un poco xenófobo, o sea, no es que los extranjeros fueran malos por ser extranjeros, ¿no? Eran un vehículo. Incluso
Sí. El resultado también fue que después de que estos extranjeros, que en ese momento venían de otro lugar, literalmente, una vez que conquistaron, una vez que ganó esa cultura, nosotros que ya somos nativos de aquí, también somos una especie de extranjeros, ¿no? O sea, al tener la cultura cristiana. Sí, claro, claro. Bueno, estamos hablando de hace 5 siglos, pero ahorita se aplican las cosas, pero con otro entendimiento, sí, claro. De hecho, ahorita ya los migrantes no son los ibéricos, somos nosotros mismos, como le gusta decir a Marín, extranjeros en su propia patria. Así, si no conoces tu raíz, es más, había curas entre los migrantes, entre los primeros europeos, había sacerdotes que sabían mucho más de Anáhuac que cualquier abuelo de la tradición actual. Así se ha puesto la cosa y hay que estar consciente de eso. También se trata de una pugna. Y otra cosa que hemos visto que efectivamente desde hace unos 40 años empieza a haber una efusión de conocimiento muy grande en la tierra, pero también ha habido una efusión de guerra, de violencia. Se acaba la época, se desgastó por completo todo un periodo de civilización. Las religiones duran 1000 años, las que llegan a 2000 años ya llegan en estado ya deshaciéndose. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el cristianismo. Ahorita tiene, según me he enterado, más de 30.000 denominaciones oficiales. Bueno, cuando un movimiento religioso se quiebra en 30.000 pedazos, eso está más que podrido ya. Luego se desgasta una época, no solo el cristianismo, se desgasta también las religiones de Asia, el Islam. Por eso es que hay pugna, la gente ya no está de acuerdo con lo que está viviendo, quiere cambios. Y por supuesto los elementos conservadores tratan de mantenerlo y entonces se cae en el extremismo. Y eso genera todavía más pugna. Esa es la época que estamos viviendo ahora. Si estudias la historia vas a ver que ha pasado un montón de veces y cada vez que pasa hay la misma solución. Se caen las instituciones antiguas, surgen nuevas instituciones más frescas que van a durar un tiempo más. Así es como se hace la cultura, así se adelanta. Cada vez se espera, se supone, cada etapa es un pequeño crecimiento. Se ganan cosas. Por ejemplo, tienes las religiones anteriores al cristianismo. Bueno, las costumbres sociales eran bastante bárbaras. Ahí tenías en la esquina un par de gladiadores matándose hasta la muerte, cosas así, ¿no? Ya después el cristianismo eliminó eso. Pero por otro lado cayó en su propia barbarie. Hoy se vuelven a repetir circunstancias de barbarie. Ya no idénticas a aquellas, pero equivalentes. Entonces hay que cambiar eso. Sí, Mónica, adelante. Sí, también me pareció interesante la parte que menciona el libro de la abundancia y después de la carestía. Sí. Es decir, pinta una visión de riqueza, de abundancia, y después, cuando llegan estos inmigrantes, pues de mucha carestía, ¿no? Y me hace pensar en que el proceso civilizatorio es así, es decir, somos una especie que está sobre un planeta con un montón de bienes, de recursos, y no es posible que se agoten, sino que el proceso civilizatorio va distribuyendo esos bienes. Y no nada más bienes materiales, ¿no? Sino también culturales, porque esa civilización determina, o ese proceso determina en qué vas a creer, en qué la gente va a creer, cómo van a pensar. ¿Y cómo van a actuar, cómo se van a conducir? Y eso me parece interesante porque mencionas, ¿no? Lo que acabas de mencionar, que pues sí es digamos, ese mono natural y ese mono culto versus el mono guerrero. En versus el mono guerrero. El verso 7, de hecho, digamos, instituye esa polaridad positivo-negativa. Te dice que Catón está dividido en 4 partes, cada una de 6 años, que se van alternando como un ajedrez. Esto es un modo calendárico de resolver el tema de la dialéctica. Si tú quieres avanzar, tienes que trascender las condiciones negativas y para eso tienes que aplicar energía. Atención, es el único modo de trascenderlas. Y eso va a generar una pugna. Y siempre una parte va a resultar ya inútil y va a ser trascendida y otra parte va a crecer. Así pasa, así es la evolución. Fíjate que así como se hace un paralelo entre monos buenos, monos malos, monos sabios y monos guerreros, también pasa con la palabra cristianismo. Aquí caemos en lo que tú
preguntabas, Mónica, dice el verso 7, pedirán a los dirigentes de la tierra que se conviertan al cristianismo. Pedirán a los dirigentes el libro de las 7 generaciones del ombligo de la tierra y les pedirán el libro de los pueblos. Estas son las exigencias con que llegaron los españoles. El verso en maya dice directamente que se pedirá a esos dirigentes de la tierra, dice Catal o Colal, Tiyah. Es decir, que hagan una conversión de corazón. Se refiere a que adopten la religión cristiana. En este caso, cristianismo significa despojo. Por eso inmediatamente después dice, y les pedirán el libro de las 7 generaciones del ombligo de la tierra, que es el libro que tenía cada comunidad para regir sus límites, donde decía, nos extendemos de aquí a acá, el pozo les pertenece a tal comunidad y cosas así, ¿no? Este libro repartía las minas, los ríos, todo. Era el libro catastral y cada comunidad tenía uno. También tenían las comunidades otro libro que se llamaba el libro de los pueblos, que es donde inscribían a todos los nacidos, quienes habían gobernado, se llevaban las genealogías ahí. Bueno, los españoles llegaron pidiendo esos 2 libros para ver cómo estaba el panorama, para ver cómo podían saquear, para ver qué impuestos podían ponerle a una comunidad, si se estaban excediendo, se estaban quedando abajo, en fin, para gobernar. Una cosa que deben tener en cuenta es que el gobierno colonial en América al principio no fue diferente del gobierno que había en América. ¿Ok? Ellos siguieron los mismos pasos porque no tenían sentido cambiar un sistema que funcionaba bien. Así que, por ejemplo, los mayas tenían sus autoridades, los nahuas tenían, los incas tenían sus autoridades. Bueno, lo que hicieron fue mimetizar ese proceso y sustituir a los líderes. Y entonces los impuestos, en vez de derramarse en el pueblo, se iban para la metrópolis. Claro que con el tiempo eso empezó a generar pobreza y empezó a generar inestabilidad y fue necesario cambiar las formas de gobierno. Pero al principio simplemente se adaptaron a lo que había. Por eso es que aparecen, ustedes han visto que hay muchos códices coloniales que están escritos a pedido de las autoridades españolas por los pueblos nativos, pero son ya coloniales. Bueno, ¿por qué ese fenómeno? Porque querían saber cómo era la organización. Otra cosa que deben tener en cuenta es que aquí se menciona el libro de los pueblos. Dice Libroi Caji, si quieres decirlo en maya, un Caji. Pero bueno, el original que se conserva dice Libroi Caji. Este libro se dice, este título se dice en quiché, que es una lengua emparentada con la maya, digamos. Se dice Popol Vuh. Así que cada pueblo tenía un Popol Vuh. Popol Vuh es un tipo de literatura, no un solo libro. Estamos adaptados a un Popol Vuh que es el de los quiché porque es el más bonito, el que más se conoce. Pero existen otros popos, se conservan hasta ahora por lo menos unos 7 y parece que todos los pueblos grandes, las ciudades cabeceras, no tenían ese libro. E insisto en esto porque en el verso 8 se habla del cristianismo como un proceso de despojo. Pero después, al final, y esto es lo que preguntaba Mónica, se vuelve a mencionar el cristianismo con otro sentido. Dice, verso 17, cuando se establezca Tecatún cesará la sequía y la epidemia. Con gozo vendrán con Dios a pedir la cristianización. Aquí la palabra cristianización ya no se refiere a la religión cristiana, se refiere a un proceso iniciático. Estoy seguro que el texto original, antes que llegaran los españoles, no decía cristianización. Mira, aquí se lo voy a sombrear. Cristianoide. El texto original no decía eso. Obviamente esto es una adaptación a la mentalidad de los mayas coloniales, para que entendieran de qué se trataba. Pero esta segunda cristianización, que es una cristianización ya, digamos, que viene para el futuro, profética, consiste en lo siguiente: será examinada la fe de los dirigentes de los pueblos. ¿Con qué será examinada? Con el lenguaje de Suyúa. Ustedes saben que el lenguaje de Suyúa es el lenguaje de la iniciación. Es decir, las preguntas que se le hacían a los dirigentes para saber si realmente eran personas iniciadas o estaban fingiendo, estaban usurpando. Por si comprenden qué significa el alimento. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el alimento? La clave en la que está el lenguaje Suyúa, ¿no? Sería el saber. El lenguaje de Suyúa estaba cifrado con claves alimenticias. Los alimentos representaban cosas, pero también que alimento, cap, significa conocimiento.
Entonces es un juego de palabras. Cuando se habla del alimento, se habla del saber. Sigue diciendo, se le preguntará por la puerta de oro y el matrimonio del pueblo en la casa de los 4 aposentos. La casa de los 4 aposentos es la casa de los 4 rumbos, que es el universo. ¿Y la puerta de oro cuál es? La puerta de oro es el acceso a esa casa. Es el acceso. Es el acto iniciático. En el libro de Chilambalán se le llama puerta de oro a ser iniciado. Acuérdense en la historia de Saúl, cómo después de lo capturaron, se lo llevaron para allá, para el santuario de Tizimín, y ahí le contrajo matrimonio después de 7 años de preparación y se le abrió la puerta de oro. De pronto supo lo que había. Y además lo dice con muy claridad, en ese momento comprendió. Dice así el libro de, el libro de Saúl. Pues esto es lo que encontramos aquí. Un estado iniciático. Entonces nos pedirán que nos pongamos de pie sobre nuestras sandalias para cristianizarnos. Ponerse de pie es despertar. Aquí ya estamos despiertos, es lo que dice el texto. ¿Alguna cuestión sobre esto? Mónica, ¿todo está bien? Hola, Frank. Sí, es que de repente se entrecorta, pero de lo que pude escuchar, pues es como una iniciación, lo que mencionaste, que están al final aludiendo a una iniciación. Sí, sí, es el matrimonio iniciático. Matrimonio iniciático, ¿por qué se le llama matrimonio? Porque es la unión del tonal con el nahual. El tonal representado por lo masculino, el nahual por la parte femenina. Y con esto no estoy hablando de sexismo, no tiene nada que ver con eso. Son símbolos. Porque el nahual finalmente no tiene sexo. Y de hecho el tonal no tiene sexo propio. El tonal es una combinación de género y de tendencia. Así que no reduzcamos, no caigamos en reduccionismo. Se trata de un simbolismo de carácter esotérico. Para entenderlo, pues hay que vivirlo, hay que entrar. Lo que está proponiendo el texto es que, lo que está diciendo es que ese catún será un catún de iniciación. Y aquellos que estén alerta, aquellos que estén despiertos, podrán entrar en la casa de los 4 rumbos. La palabra o la pregunta obvia es ¿qué cosa es iniciación? ¿Qué cosa es el lenguaje iniciático? ¿Qué cosa es el estado de iniciación? ¿Qué opinan ustedes? Del mango es el que me gusta mucho, que nos comentabas, Frank. Si nos podrías compartir con todos. Platícalo tú, si tú te acuerdas, bueno, yo me había olvidado de eso. Es que, bueno, podemos hacer una teoría muy importante detallando el color, el aspecto, la textura de un mango y teorizando sobre su sabor, pero cuando ya probamos el mango es cuando ya nadie nos puede decir esto sabe a fresa, sabe a uva, sabe a qué claro, sabe. Claro. Lo probamos y sabemos qué es. Claro, entonces pues ahí nos volvemos parte de esa secta de los que les gusta el mango o los que no les gusta el mango. Claro, exactamente. Iniciación es verificación. Verificación de ciertas cosas. No necesitamos la teoría del mango para saber a qué sabe un mango, pero lo que sí necesitamos es probar el mango. Por otro lado, si no probamos el mango, no importa cuántas teorías haya, todavía no estamos iniciados. Pasa, por ejemplo, pasa en las religiones. Tú ves a los pastores, a los líderes religiosos, habla y habla y habla de ciertas cosas. Y yo me digo, Señor, ¿no puede usted parar su mente por un momentito para dejar que eso le penetre? El Bhagavad Gita pone el ejemplo del cucharón en la sopa. Dice, el cucharón se pasó su vida entera revolviendo la sopa y jamás probó un sorbito. A ver, si lo que nos interesa es la sopa, bueno, hay que comerse la sopa, no queda más remedio. ¿Cómo pasamos de un estado profano a un estado iniciático o a un estado de apertura al conocimiento real, que no es el conocimiento intelectual, sino el vivencial? Bueno, abriéndonos a la experiencia, proponiéndonos las experiencias. Fíjate que el ser humano con demasiada frecuencia confunde conocimiento con intelecto. La función del intelecto es manejar las unidades de conocimiento, disponerlas, organizarlas, en fin. Pero el conocimiento real no es eso. Les voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos ganas de estornudar,
sabemos que tenemos ganas de estornudar. No necesitamos una teoría para que nos convenza que tenemos ganas de estornudar. Ni necesitamos una Biblia que nos diga, no, ten fe, hermano, que tienes ganas de estornudar. No, tenemos ganas de estornudar y punto. Y si no tenemos ganas de estornudar, también lo sabemos. Eso es conocimiento iniciático. Así de sencillo. La iniciación es regresar a un contacto directo con el saber, no a través de las aduanas y a través de los filtros de la mente que finalmente están influidos por la cultura y te van a decir, tienes que coger esto, pero tienes que desechar aquello porque aquello es malo, aquello es del demonio. Les pongo un ejemplo práctico. Ahí tienes las religiones hablando del sueño, hablando de los sueños. Ahí tienes a los creyentes de fantasmas asustados con sus propios sueños. Por eso no quieren saber de sueños. Y cuando les habla de sueños, dicen, no, ese es el área del diablo. Eso no, eso es el diablo. ¿Sabes qué? Te vas a dormir esta noche por mucho que resistas. Si quieres resistir en serio, tomarte unos buenos cafés y demás, 2, 3 noches. Después vas a caer en el área del diablo. Más vale saber cómo manejarse ahí. Eso es iniciación. La iniciación real ocurre cuando uno rompe, cuando uno destruye esa diferencia psicológica, no objetiva, no real, entre sueño y vigilia. Realmente no estamos ni en el sueño ni en la vigilia, estamos en una burbuja de percepción, estamos percibiendo, así de simple. Y cuando percibimos podemos una de dos, ser pasivos y dejar que las cosas percibidas nos hipnoticen, o ser activos y meternos en el proceso perceptual. Eso se hace refinándolo. Lo mismo pasa con, perdón, la neurociencia. Hay muchas explicaciones acerca del sueño y del sueño lúcido, pero estuve en un curso apenas y no han experimentado el ensueño. Es decir, una cosa es esa teorización, ¿no? Por experiencia de otras personas, pero el que tú como investigador ensueñes ya es otra cosa. Y estaría bueno que los neurofisiólogos o neurólogos pudieran explorar este campo. Así es. Una vez me tocó darle una conferencia a un grupo de psicólogas de cierta universidad. Y yo iba hasta pensando, oye, qué bueno, qué buen público, porque estas personas sí deben saber, sé que están trabajando con el tema del sueño. Lo primero que les hice unas preguntas, no, oye, ¿ustedes manejan el sueño? Sí, sí, claro, manejamos el sueño. Bueno, finalmente me enteré que manejaban el sueño poniéndole electrodos a las personas y viéndolo desde fuera, pero es que nunca han entrado al sueño. Y no, me dijeron, pero eso no puede ser, ¿cómo es posible? Estaban asombradas de este tema. La cosa se puso de tal modo que les dije, bueno, ¿quieren entender lo que es el sueño? Esta noche ensueñen. 2 de esas personas ensoñaron esa noche, después en el siguiente encuentro lo dijeron, y entonces se dividió el grupo entre las psicólogas que ensoñaron y las que no habían ensoñado. Se formó una tensión en ese grupo creativa, una tensión iniciática. Es decir, a ver, de veras que tú ensoñaste, pero ¿qué cosa es eso? ¿Cómo puede ser que yo no lo haga? ¿Cómo puede ser que haya algo por encima de la ciencia que yo estoy aplicando aquí con todos estos electrodos y todos estos cables? ¿Ves? ¿Cómo puede ser que podamos pasar de la teoría del mango a probar un mango? Si es que se supone, teóricamente, que el mango no se puede probar, es lo que te pasó a ti con ese curso. Los psicólogos parten de un supuesto. No se puede controlar el sueño. Y si tú te metes un no en la cabeza, tu vida va a ser una negatividad y vas a terminar frustrado. Para entrarle al reto iniciático uno tiene que meterse el sí en la cabeza. Sí se puede. Yo no sé quién soy yo, no sé cuáles son mis posibilidades. Solo hasta que las experimente, hasta que lo intente, no voy a conocer eso. Sí, esto tiene que ver con la lectura, porque, pues sí, estos esquemas que nos propone una civilización son tan incuestionables que la gran parte de las personas se rige por ellos, incluidos las ciencias, ¿no? Los científicos que se supone que van, que son exploradores y van más allá de cualquier patrón rígido, ¿no? De pensamiento. Y también me acordé ahora de lo que mencionabas al principio acerca del folclore. El folclore también consiste en crear experiencias artificiales, vivencias artificiales o artificiosas, para reafirmar una creencia, no para adquirir conocimiento o explorar, claro, sino para reafirmar la creencia que se tiene de algún tema. Claro.
Sí, de hecho, como ya lo he mencionado varias veces, el solo hecho de que los religiosos se acerquen a las ideas que manejan a través de la palabra creencia. Si te fijas, no vas a encontrar un grupo religioso que te diga, no, yo he experimentado tal cosa. No, ellos te dicen, yo creo tal cosa. Ese solo hecho es un acto fallido, por hablar en el lenguaje que tú usas. Es decir, se están traicionando a sí mismos. ¿Te das cuenta? Su subconsciente está quemando el hecho de que solo conocen esas cosas a través de creencias, es decir, de suposiciones. Yo creo que es así, pero no a través de la vivencia. Nosotros podemos salir de una posición tan endeble ante la realidad. De hecho, el mismo Jesús dijo, el reino del cielo se conquista a viva fuerza y los valientes lo arrebatan, dijo Jesús, no lo digo yo. Es decir, primero ten valor o atrévete a ir para arriba del reto y triunfa. Si no tienes ese valor, olvídate del reino. No importa que digas Señor, Señor, de aquí hasta el fin de tu vida. Solo estás manejando formas, ideas, pero no estás experimentando lo que esa forma significa. Por eso es que las creencias religiosas están tan llenas de absurdos. ¿Ves? El absurdo de que el hombre salió de una bola de fango y la mujer de un hueso. ¿Tú quieres algo más tonto? Un niño de 4 años ya te dice, oye, qué cuento tan raro es, pero se lo aceptan millones de adultos, miles de millones de adultos creen eso. ¿Por qué? Porque les han educado para creer, no verificar. Entonces, mientras más extraña la creencia, más fe yo tengo, porque más difícil es de creer. Eso es un ciclo vicioso que termina destruyendo la psiquis. Y creo que también hay un tema de fondo que es delicado de abordar. Iba a comentar que el cristianismo es onirofóbico, como alguna vez en alguna charla se comentó, pero no, realmente no, porque el cristianismo tiene bases iniciáticas también. Depende de lo que Más llames. bien, claro, y más bien la institucionalización y la organización y demás es lo que va restringiendo a veces esa parte iniciática de un proyecto civilizatorio o de cultivo espiritual. Pero más bien el enfoque que yo lo vería actualmente con todas las problemáticas a nivel nacional y a nivel global, pues es más bien que la civilización occidental, ¿no? Si lo podríamos llamar de algún modo, es más bien, le tiene fobia a los cambios de estado de conciencia, ¿no? Por eso la prohibición de la comulgación con plantas enteogénicas, etcétera. Claro. Y por eso las problemáticas, porque también vieron que la prohibición genera negocio, genera capital, y es un capital enorme el que genera tener a personas con dependencia a ciertas sustancias, a ciertos estados de conciencia que los liberan de los grilletes de la civilización, pues es muy redituable. Entonces, es de alguna forma como una jaula de oro, ¿no? En la que se ha entrampado esta civilización. Sí. Y pues por eso buscamos alternativas espirituales en otras propuestas civilizatorias que pues comulgan con los estados de conciencia, y no con el hecho de comulgar con algo externo, sino más bien a partir de tu trabajo personal, meditativo, recapitulación, etcétera, llegar a ese cambio de estado de conciencia y ser consciente sobre todo también de que no es una cuestión, porque se puede relacionar muchas veces con estas visiones o estos clichés nueva era de metafísica y de generar como convocar, ¿no? Hay un término, ahorita se me fue el término, pero decretar, ándale, decretar las cosas y que se te dé, ¿no? Puede caer en ese cliché, pero pues más bien aquí es una cuestión sumamente práctica, el nahualismo es sumamente práctico, y el hecho de que sea tan reiterativo las lecturas, ¿no? Regresando a las lecturas, de que van a regresar los nahuales y de que justamente nuestra labor de alguna u otra forma es desmitificar el nahualismo, ¿no? Eso que es un nahual, es una práctica y es un estado de conciencia al final de cuentas. Entonces, es un poco esa difusión de la literatura y de los términos, es desmitificarlos, porque esta literatura en manos de otras personas, pues quizá termine siendo algo más burdo, algo más nueva era, o algo que no se corresponde realmente con una práctica de conciencia, ¿no? Sí. Entonces, más o menos por ahí también. Y también tengo otra reflexión, ahorita creo que da para un programa entero, el tema del trabajo, cómo es tan reiterativo el tema de trabajar
y de trabajar hacia qué, con qué fin, ¿no? ¿Por qué los explotan en estas épocas, actualmente también? O sea, esto es muy actual. ¿Por qué nos explotamos tanto en el trabajo y cuál es la visión acerca del trabajo desde el punto de vista de cada civilización, ¿no? De este encuentro de civilizaciones. Pero eso da para muchas charlas más. Sí, ese es un tema ya hasta de ahí sí. lo dejo. Sí. Sí, Ahí creo que vamos Moy a tenía enfocarnos en el tema comentario. iniciático, que es el que no. Sí. Porque por eso justamente ese cartoon de hoy, porque un cartoon iniciático. Aquí les voy a leer muy brevemente otro texto, se llama Saúl capítulo 1, sus últimos versos dicen: entonces Saúl fue a Tizimín, estando en Tizimín le propuso a cierta señora que se casaran y se unieran en matrimonio hasta la muerte. Cualquiera que haya pasado por una iniciación, aunque sea simbólica, aunque sea de las órdenes que hay por ahí por la tierra, se da cuenta de lo que significa matrimonio hasta la muerte. Le propuso matrimonio a la señora, 7 años esperó, son los 7 años de espera ritual. A los 7 años fue recibido en matrimonio, entonces le abrieron la puerta de oro de la casa de los 4 aposentos y le mostraron su interior. Y ocurrió que cuando entendió la verdad, comenzó a renacer. Ustedes se dan cuenta que aquí no está hablando de un matrimonio literal, como una persona, sino de un matrimonio espiritual. Ese matrimonio espera por nosotros. Todos nosotros podemos acceder a él. La iniciación no es una cosa del otro mundo, ni está reservada a sacerdotes. De hecho, los sacerdotes probablemente nunca la encuentren. La iniciación es algo tan simple, tan inmediato, tan cerca de nosotros, que es una pena perdérsela. Lo que nos impide ver dónde está esa puerta de oro, y entrar a esa mansión enorme, gigantesca, infinita, que es la casa de los 4 rumbos. Lo que nos impide hacer eso es la mente. Es la mente mal entrenada. Fíjense que la mente en sí no es un problema, el problema es su falta de entrenamiento. Entonces, cuando la mente no está entrenada, uno tiende a creer todo lo que diga la mente. Y esto es una cuestión biológica, esto es una predisposición biológica. Cuando un animal tiene una adquisición reciente, por ejemplo, en el momento en que los felinos desarrollaron dientes de sable, bueno, al principio esa especie y ese grupo de especies está fascinada con su adquisición y la usa hasta que empieza a ver que no es tan como había pensado, sino simplemente es una ganancia entre muchas otras. Lo mismo pasa con nosotros. El simio humano adquirió raciocinio hace relativamente poco tiempo. Entonces caemos de rodillas frente a la razón y nos parece que la razón es todo en este mundo. La razón es una herramienta. Si la usas de forma razonable, sirve. Si te parece que es un Dios y que todo tiene que estar sometido a la razón y lo que no puede razonar no existe, entonces eres un simple creyente en supersticiones. Algo que comentó May que quisiera mencionar es que no necesitamos explicaciones metafísicas para comprender la realidad. Solo necesitamos práctica. Es como cuando dices, oye, yo quiero averiguar a qué sabe el mango. No necesitas un tratado de metafísica para eso. Solo necesitas valor para una mordidita. También les quiero decir lo siguiente: una vez que abre la puerta de oro, ya después no cierra, ¿eh? Ya no se puede volver a cerrar. Entonces, si vas a hacer los ejercicios nahuálicos, ve a conciencia sabiendo que va a cambiar tu vida. Si quieres mantener la vida anterior, no hay problema. El síndrome de Peter Pan es una cosa que está muy a la mano. Tarde o temprano te va a agarrar la rueda. Eso sí debes saberlo. Moy, sí, adelante. Sí, bueno, era parecido a lo que dijiste al último, en ese sentido de esta puerta de oro, una revelación, ¿no? Y que en un primer momento, pues también es un poco un estado de éxtasis, pero también un estado de miedo, ¿no? De terror, en un inicio al menos, ¿no? Y me hace pensar un poco, para conectarlo con la experiencia acá en las comunidades, en el trabajo con Filiberto, con ellos. Al principio, cuando leíamos el libro, había muchas resistencias, ¿no? Sobre todo por ese contenido pues anticristiano que tiene en ciertas partes, como anti-institución cristiana. Y recuerdo que incluso él me decía, es que no, es que yo hace tiempo, ¿no? Incluso este año, pero a principios de año me decía, es que yo quiero creer, tengo que creer en Dios porque por mis hijos, decía él, porque yo quiero que ellos tengan algo más, ¿no? Y era muy difícil trascender eso, pero una vez que estuvo May por acá, tuvimos la oportunidad de ir a un campamento en la reserva y estaba cayendo la noche y estábamos leyendo con los últimos rayos del día este folleto sobre el ensueño, ¿no? De estos folletos que hicieron ya hace un tiempo.
Y pues fue un momento muy significativo, ¿no? Por ahí incluso hay un video, leer eso del ensueño ahí y luego echarnos a dormir, ¿no? Entonces, para Filiberto, que es con quien he compartido esta experiencia como más cercanamente, el empezar a tener contacto con las experiencias del ensueño fue un antes y un después, ¿no? O sea, no fue como que por medio de la razón, porque yo le explicaba, es que el cristianismo fueron quienes nos conquistaron, explicaba como por medio de la razón los motivos, y para él había una barrera como que no podía pasar, ¿no? Pero en cuanto empezó a tener experiencias conscientes del sueño, esa barrera sí desapareció, ¿no? Desapareció pareciera automáticamente. Recuerdo que incluso poco tiempo después vinieron Vicente y Chignahui, y fue que conocieron a Filiberto, y él salió de boca de él decirles, es que yo ya lo he leído y el problema es el cristianismo, decía él, ¿no? Salió de él, pero no de una reflexión intelectual, sino de una experiencia vívida, una serie de experiencias que tuvo con los sueños, ¿no? Entonces soñó Filiberto. Sí, pues sí, empezó a tener experiencias así, ha empezado a tener así. Y ahí empezaron a despejarse las dudas que racionalmente no podían despejarse, ¿no? Entonces Mira, en teoría sí puedes llegar a través del intelecto a la iniciación, en teoría, pero se requiere un proceso muy fino, muy sutil y un estado de cultura y de inteligencia que te lleve a la paradoja de las palabras. Cuando tú percibes a través de la razón la paradoja de la razón, la contradicción intrínseca en tratar de definir una realidad absolutamente cambiante en todo momento con palabras y con conceptos rígidos, con significados que van a ser iguales a sí mismos una y otra vez. Cuando llegas a esa contradicción, cae a tu mente. Y cuando cae a tu mente ves la puerta. Lo siguiente es dar un pequeño paso. Pero es difícil, por otro lado, es mucho más fácil entrar de cabeza a la experiencia. Eso es mucho más sencillo. De hecho, puedes arrojar a otra persona a la experiencia si realmente te lo propones y si tienes energía en ese día, quiera o no quiera la persona. El camino iniciático no es una elección del ego, es una elección de la energía, del poder. Así, la gente debe saber, el candidato a la iniciación debe saber que no es personal, ahí no hay nada personal, no hay nada de lo que arrepentirse porque sería tonto. Es simplemente seguir para adelante y seguir entendiendo. También debes saber que la iniciación, vamos a hablar así, de la iniciación al ensueño, no resuelve mágicamente las cosas. Entonces sigue con los mismos problemas de siempre. Es más, te echas nuevos problemas arriba. Porque antes de eso, bueno, no sabía y por lo menos tenías un velo piadoso en tu vida, ¿no? Pero de pronto se abrió una serie de cosas y tú dices, coño, no joda que soy responsable. Ah, pues sí, eres responsable. Entonces, eso hay que saberlo, hay que saber que es un paso fuerte, es el mismo paso que nos trajo a esta tierra y es el mismo paso que nos va a sacar de esta tierra, y más vale estar en ese paso para aprovechar esta vida. Respecto a las discusiones y a las cuestiones de si Dios no Dios, mira, lo que dice Filiberto es la forma típica de los creyentes. Leía a un señor que decía, ¿cómo decía él? Mira, si Dios no existe, yo no pierdo nada, pero si existe y niego su existencia, me voy a complicar porque entonces me va a castigar. Ah, bueno, tú basas tu creencia en el miedo. Y si basas tu creencia en el miedo, vas a ser un cobarde toda tu vida y vas a terminar reventado. Y en ese último momento vas a decir, Señor, Señor, tantas ofrendas que te hice, tantas veces que te invoqué, porque ahora hay una oscuridad total en mi vida. Nadie muere creyendo. Y a mí me recordó. Tomei con esas pencas de maguey detrás, parece que está coronado. Es muy interesante el enfoque que le dan en la película, porque se meten a robar unas contraseñas y ganar dinero, ¿no? Y se supone que el protagonista, se las voy a spoilear un poco, ¿no? Tiene un tema con su pareja y no lo supera, entonces ese tema emocional con su pareja no le permite concretar la misión de robarse unas contraseñas y ganar una suma, millones de dólares, ¿no? Entonces es interesante el enfoque que tiene el ensueño para la cultura occidental, ¿no? La película se llama Inception, tiene otro nombre en español, pero bueno, ahí la dejo como es una buena peli. Trasfondo también. Sí, es una buena peli, no es iniciática, pero por lo menos juega con la idea de que podemos hacer algo más con nuestros sueños
que dejarnos caer así como un saco de papas. Sí, adelante, Moy, estamos platicando y ya estamos terminando, de hecho. Sí, ya nos prolongamos. Bueno, a mí yo solamente me genera curiosidad porque creo que esto de la iniciación también tiene que ver un poco con algo que en Occidente llamamos intuición, ¿no? Con una conexión con la intuición, con una conexión con un conocimiento que no es racional, o con el conocimiento, pero distinta, que además se parece como a la explicación que daba Aristóteles del mundo de las ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, es algo que está bien presente en los pueblos, en las comunidades. Nos platicaba Chepe, el amigo que estuvo por ahí, a ver si está por ahí, igual un saludo. Él nos platicaba en Celtal con sus papás una vez estando en la comunidad, que en las asambleas, ellos cuando están hablando mucho, cuando ya se hizo muy larga la discusión, entre ellos dicen que la discusión está en el snopival, en el cerebro, ¿no? Y para ellos, para su cosmovisión, las decisiones no se toman con el cerebro es una herramienta, ¿no? Eso nos lo dijo él con sus palabras. Eso está muy bueno, ¿eh? Es una herramienta y las decisiones se toman con el otanil, que es el corazón, ¿no? Claro. Pero no en un sentido romántico, yo lo siento en un sentido de corazón como intuición, como ese conocimiento silencioso, ¿no? Como esto que voluntad. La intuición es lo que conecta, pero finalmente cuando tomas una decisión, eso es voluntad. Entonces, bueno, es un cambio de paradigma porque para nosotros hay un culto a la razón, ¿no? Sí. Y eso comentado de parte de alguien que vive en la comunidad y nos lo comentaba en Celtal y nos iba traduciendo al español, estaban ahí presentes sus abuelos, ¿no? Y decían que sí, o sea, que tienen incluso frases para decir en la asamblea que eso ya está siendo puro cerebro, ¿no? Y que ya es otra cosa, sí. Corazón, sí. Sí, porque es que finalmente se forma lo que llamaban en la Edad Media un egregor. Se forma un monstruito ahí arriba que reclama su alimento y que sigue solito. Y si lo dejas, termina convirtiéndose en un dios y siempre termina en lo mismo. Te ordena matar a los demás. Ese egregor es así. En las culturas que han sobrevivido milenios han sabido luchar con eso y se dan cuenta que la mente es solo un órgano más y que los procesos racionales son una herramienta que tenemos que aprender a usar. Esa es parte del cometido de la toltequidad, recuperar eso que estás llamando intuición. Fíjate que cuando analizas la intuición con las herramientas apropiadas, ves que no es más que uso rápido de la razón. Un uso tan rápido que va más allá de esas redundancias y de esas rutinas que se cae con la mente. Con todo, es una simple herramienta la intuición. A la hora de hablar, tú tienes que decidir. Si sabes usar la razón de esa manera rápida, tú decides correctamente. Si no, puedes tomar una decisión fatal. Las culturas que no han aprendido a trabajar con estas facultades, tarde o temprano toman una decisión fatal y se extinguen. Eso de alguna manera le está pasando a la cultura occidental, que le ha dado culto a la razón. Oye, hay millones, cientos de millones de personas asesinadas por el culto a la razón, porque fulanito de tal dice que lo razonable es hacerlo así. Espérate, ¿la práctica qué? ¿La praxis qué? ¿Eso no existe? Vivimos en un mundo práctico, es la praxis lo que debe, es la experiencia lo que debe afinar tus ideas, no al revés, no afinar la experiencia con las ideas, porque entonces terminas imponiendo tu voluntad a los demás. Otra cosa interesante de los cultistas de la razón, sean pastores religiosos, sean políticos, sean filósofos, es que ellos no se la aplican a sí mismos, porque ellos viven muy bien. ¿Ves? Ellos viven por encima del promedio. La razón es para los demás. Así que ese sacrificio que impone la razón es para los demás, no para el dueño de la casa y sus hijos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con estas manipulaciones en que nos mete la cultura. Cuando ustedes quieran saber si un individuo realmente está siendo honesto con lo que te dice, mira cómo vive, no qué es lo que dice. Mónica, ¿quién levantó la mano? Ya estamos terminando, ¿eh? Que ya nos pasamos. Solo sobre estaban hablando sobre el ensueño en la cultura occidental o popular. Sí. Me llama la atención que hace unos días salió, por ejemplo, una serie de una plataforma muy famosa que se llama Producciones de Ensueño, ¿no? Y es una serie dirigida hacia niños, y que justamente aborda el tema del sueño y luego del ensueño. Este personaje, que es una niña termina por entrar en su sueño y hacerse consciente de que está soñando y empieza a hacer cosas que ella quiere hacer en el sueño, ¿no? Pero también un fenómeno pero que a mí me parece muy interesante, que está pasando en la juventud desde hace unos años, como unos 5 años, que es esto que le llaman el shifting, que es algo que hacen jóvenes entre 11 y 17 años,
En TikTok, ¿no? Ajá, y se difunde a través de TikTok y hay comunidades de shifters, le dicen, que es jóvenes que acceden a lo que ellos llaman su realidad deseada, que es como que ellos en la vigilia, pero está un poco turbio, ¿no? Porque en la vigilia ellos planean entrar en una realidad. La escriben, ¿no? Escriben un guión de su Ajá, realidad por ejemplo, para irse a dormir. a un lugar de ficción Sí. donde ellos quieren habitar. Entonces, hacen técnicas de meditación y difunden técnicas de meditación para entrar consciente al sueño, pero para entrar en un mundo, no sé, como en un videojuego y poder jugar ahí, poder cambiarse en una película, corporalmente. ¿no? Y está pasando, ajá, son un grupo de edad, pues, en jóvenes, ¿no? Y a mí me llama la atención como qué va a pasar después, ¿no? Porque luego hablaban muchos de estos chicos porque cuentan sus experiencias en videos, ¿no? Y llegan a un punto donde donde como que se enfrentan a cosas terroríficas, ¿no? Y deciden alejarse de ahí. O sea, como me llama la atención pues, qué va a pasar en estos jóvenes. Va a pasar algo muy, muy obvio. Eso, por ingenuo que sea, finalmente es un entrenamiento. Está por encima del promedio. Está por encima de los intereses normales de la sociedad. Si una persona se entrena a visualizar, a proyectar su voluntad y entrar, aunque sea en el sueño, tarde o temprano eso lo reproduce en la vigilia. Así se entrena la gente, de eso se trata. Claro, lo más probable es que la mayoría pues, no le dé secuencia, ¿no? a este asunto, pero algunos, los más inteligentes, van a decir, a ver, desperté una facultad y esta la voy a aplicar. Esos son los que después terminan gobernando el mundo. ¿Quiénes crees que son estos grandes líderes, por ejemplo, de la computación o estas personas ahora que han salido de pronto? Son gente joven. Son personas que en un momento se atrevieron a proyectar algo y a luchar y a educar su vehículo para conseguir ese algo. Y por supuesto que el sueño es una etapa. Lo siguiente que tenemos que hacer es darnos cuenta que sueño y vigilia solo son palabras. Así que si lo estoy logrando en el sueño, pero no lo logro en la vigilia, aquí me está fallando algo en el proceso, porque estoy separando la realidad. Y más vale no darle mucha cuerda a esa separación porque termina uno esquizofrénico. No. A ver, tienes que pasar a los hechos, tienes que dominar tu vigilia. No solo es educar el nahual, también hay que educar el tonal. Esas son las dos patas con las que vamos avanzando. En un momento dado, la quinta compuerta, va a haber un cortocircuito y todo eso va a estallar y se va a convertir en otra cosa. Pero todavía no estamos en la quinta compuerta, estamos por lo menos en la primera, que es ponernos una tarea y conseguir realizarla en el sueño. ¿Sí, Mónica? Bueno, pues aterrizando todo esto a nuestra vida cotidiana, en terapia precisamente se trata de salir de muchas pesadillas que creamos artificialmente, de la interpretación que le damos a la vida y a nuestros problemas tan graves y tan terribles, y se trata de salir de esas pesadillas. Y luego estamos interactuando con otras personas y las jalamos a la misma pesadilla terrorífica. Y bueno, parte de ese entrenamiento en terapia es desarticular todos tus no seguirle dando energía a la pesadilla. Claro. ¿Mandé? No seguirle dando energía a la pesadilla. Claro, y aprender a ver los hechos, aprender a ver los hechos y la interpretación que le puedes dar, la nueva interpretación que sea más funcional, ¿no? Sí. Entonces, si te fijas, esa siempre es la enseñanza de los verdaderos profetas. Jesús dijo, la verdad te hará libre. No dijo, te hará dependiente de una ley, de un ser superior que te está vigilando, con el que tiene que cumplir. No dijo nada de eso. Dijo, te hará libre. Y si eres libre, vas a descubrir la verdad. Esa es la verdad, ser libre. Liberarnos de estas pesadillas, de estos problemas artificiales creados para que dediquemos a esos problemas nuestra energía y seamos un trapo a merced del que manda. Por eso es que la enseñanza iniciática, la enseñanza del ensueño, no es parte común de la cultura y por supuesto está siendo rechazada por la cultura occidental porque va contra los intereses de los que mandan. El tema da para mucho más, ya nos pasamos. ¿Qué te parece, Omey, si continuamos en otro momento con este tema? Sí, ya nos superpasamos, pues igual algunos comentarios con John y ya finalizamos ya para no alargar la parte.
Vamos a saludar rápidamente a los que han estado aquí con nosotros: Kim Balama, Abraham Estrada, Luis Mello, Roxana Gómez Zúñiga, Leocadio González Pérez desde Mérida, Yucatán, Gonzalo Guerrero, Estrellita Marinera en Tequisquiapan, Querétaro, David Orozco, Cortina Miguel, que está haciendo igual un viaje entre Tabasco y Veracruz, va en la carretera, comenta que si se pierde la señal, pues ya nos verá diferido. Ya está Nos vemos diferidos, sí. Exacto. Así es. Ya hasta bueno, en un rato más estará este programa también en YouTube. Ya están todos los anteriores en el YouTube de Iglesia Tolteca y Nación Tolteca. Están esos dos canales por si se llega a ver algún ataque alguno o pasa algo raro. Y además de que también el Facebook todavía sigue con esos problemas de que a veces aparece que no se puede reproducir el contenido, solamente le dan varias veces en volver a cargar y sigue la reproducción. También Florentina Figueroa, hace como 35 años en Yucatán vi que quienes promovían el folclore eran españoles para atraer turismo. El mismo Cortina Miguel comenta: existe un orden en la lectura de estos textos, ya los imprimí y quisiera saber cómo debo ordenarlos. Intuitivo, realmente, bueno, tienen un orden literario, pero no es como una novela. Es algo que puedes abrir en cualquier página y empezar a leer por ahí. Si en un momento quieres tener una idea completa, bueno, pues el orden que tiene el libro empieza por la llegada de los españoles, más o menos la parte histórica, y después las partes proféticas, y termina con cuestiones ya de cosmológicas, de cómo se creó el mundo, ese tipo de cosas. Pero eso es como una Biblia, como un Corán, puedes leerlo por donde quieras. No es una novela. Y sí quiero decirles que hay una convocatoria permanente para realizar estas cosas, para verificarlas en el sueño. Yo les invito a que nos juntemos en la noche. Aprovechen esas horas que pasamos en el sueño para convertir el sueño común en segunda atención y podamos percibir todo lo que hay. Todo lo que estamos trabajando aquí son ideas externas. Es en el sueño cuando realmente se verifican. Ustedes quieren conversar con los chilames directamente, están allí. ¿Quieren ver los mayas del remoto pasado o del remoto futuro? Ahí están. Sí. Ya se acabaron los saludos. Todavía tenemos otras dos. Pues adelante, sí. Sofía Giovanna: estudié teología hace 30 años y lo primero que nos dijeron: son mujeres de fe, porque si no la tienen, con toda la información que van a recibir la van a perder. Ahora me doy cuenta que la primera manipulación es el miedo a no poder creer y no a vivir la experiencia, como dice Frank. Eso dice Sofía. Sí. Sofía, mira, Jesús fue muy claro. Si tienes fe, tú vas a decirle a la montaña del tonal: desarráigate y échate al agua del Nahual, y ella lo hará. Eso es lo que dice Jesús respecto a la palabra fe. Que, por cierto, es la palabra que, digamos, usaron después los padres, metanoia, quiere decir más allá del yo. Hay otra definición que es popular, que la dio San Pablo, que dice: fe es la expectativa segura de las cosas que todavía no se ven. Eso es para las masas. Si tú quieres confundir la fe con credulidad, adelante. Pero una persona de fe puede desarraigar la montaña, puede licuar la montaña. Esta montaña tan concreta, tan hecha, en cuya punta está el yo, el ego, se puede fundir fácilmente en el agua del Nahual. Solo es cosa de intentarlo. Una vez que te das cuenta que tienes fe, puedes hacer otra cosa todavía más interesante, verificando a Jesús, por cierto: caminar sobre el agua. Eso es posible, puedes hacerlo esta misma noche si lo intentas. Y la última relacionada con esto, del maestro y la iniciación. María Piñón: el estado de iniciación puede ser el estar dispuesto, o sea, después de adquirir el conocimiento y a practicar, estar verdaderamente convencido a lo que estoy experimentando. Esa sería la pregunta. Comprometido. Estar comprometido con el saber. Tenemos posibilidades enormes de conocimiento en nosotros y las dejamos de lado porque la cultura nos dice esas áreas no se pueden mirar. Pero no hay que comprometerse con el saber real, el saber
Ya les puse el ejemplo del estornudo, cualquier otro proceso fisiológico se vería igual. Ese saber íntimo, sin duda ninguna, está ahí, de que queremos eso. Saber iniciático es el saber que queremos percibir y que queremos percibir más y mejor. Y por lo tanto, nuestro propósito en la vida, el propósito por el cual nacimos, fue la percepción. Ese es el saber iniciático. Está relacionada con esa, igual de María Piñón. ¿Qué tan recomendable es llevar a cabo las prácticas que proponen nuestros ancestros, al igual que Castaneda, por nuestra cuenta, sin un guía realmente preparado? No hay guías en el trabajo nahuálico. El guía eres tú mismo. Es asunto de intentarlo con prudencia, observar las experiencias de los demás para no meter la pata, ¿no? Pero el guía finalmente eres tú mismo, porque en cierto estado de conciencia estás solo o sola contigo mismo. No hay nadie más que pueda meterse allí. Si alguien se te ofrece como guía, lo más probable es que no sepa de qué está hablando. Aquí lo que podemos hacer es leer las experiencias de quienes nos preceden, leer los textos sagrados, que para eso están. Ser sutil, tratar de codificar las metáforas. Si me aconsejan, mira, a mí me aconsejaron en soñar hace mucho tiempo y lo dejé de lado. Y finalmente lo hice. Y cuando lo hice, me di cuenta que la persona que me transmitió ese consejo, que fue Carlos Castaneda, sirvió de guía para eso, pero no es que sea un guía en sentido metafísico, ni que sea un ser divino, ni nada de eso. Yo le tomo lo positivo y lo negativo lo dejo de lado. Así de sencillo. Es una actitud seria, objetiva frente al mundo, ¿no? No idolatrar a nadie, no idolatrar a nada, atrevernos a experimentar, siempre protegiéndonos, porque tampoco se vale destruir el muro con la cabeza, ¿no? Esa no es la idea. Oye, ¿algo más? Sí. Nada más con eso sería todo por hoy. Y bueno, pues ahí no olviden que pueden igual compartir el programa, dejar su like. Casi no les pido esto, pero si quieren hacerlo, nos ayudan mucho a que llegue a más personas este contenido. Y bueno, no sé, recordando ahorita rápidamente algún comentario de allá de YouTube, nos comentan que se sienten aliviados al ver que hay gente joven leyendo estos textos, así que gracias Moy, Jenny, Umey, y bueno, parte de esta labor que se hace intentando rescatar la cultura. Y bueno, pues entonces ahí por ahí nos estaremos encontrando. ¿Cómo no? No sé si tengan algo más ustedes por allá, Umey, Jenny, Moy, Moni. No, pues gracias. Nos estamos viendo entonces dentro de 7 días en este programa. En el programa siguiente vamos a hacer un anuncio, porque creo que ya es tiempo de platicar sobre los 2 programas que vienen por ahí. ¿Te parece, Umey? Sí, sería lo ideal. ¿Cómo Pues no? seguimos trabajando y nos vemos Saludos en el a ensueño. todos. Nos vemos. Chao, Mónica. Sí. Bye. Bye. Adiós. Después de 500 años, regresa el libro sagrado de Anáhuac, Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios. Ma usatalpatún la guaitas petenil tumen casisnadil la peten la No se perderá esta guerra, porque este país se ordenará y este país renacerá. Tantún Catún, el tiempo de la promesa.